Bienvenidos a la unidad 4 de bioequivalencia y biodisponibilidad. En esta ocasión vamos a ver los tipos de pruebas conforme el acuerdo que determina el tipo de prueba para demostrar la intercambiabilidad de medicamentos genéricos y se definen los criterios que deben aplicarse a cada una. De acuerdo al artículo 73 del Reglamento de Insumos para la Salud del Consejo de Salubridad General y la Secretaría, mediante la publicación del Diario Oficial de la Federación, se determinan las pruebas de intercambiabilidad, es decir, qué pruebas se deben de aplicar de acuerdo a la normatividad para cada medicamento genérico. Y esto se hace para que todos los medicamentos tengan homogéneamente la misma prueba y poder acreditar la intercambiabilidad, es decir, que se puede utilizar uno o el otro de acuerdo a la bioequivalencia. Esto puede tener un perfil de disolución, conformidad de los criterios, y este acuerdo hace que la forma farmacéutica tenga un margen terapéutico estrecho, la dosis, el grupo, las características farmacocinéticas y fisicoquímicas. Más adelante vamos a ver el listado de medicamentos y pruebas que define cómo debe y a qué debe sujetarse cada uno de estos medicamentos. A esto se le determina el tipo de prueba para demostrar la intercambiabilidad de medicamentos genéricos y se define los criterios que deberán aplicarse. Como se mencionó anteriormente, en septiembre del 2017 se publica en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que determina la prueba para demostrar la intercambiabilidad de medicamentos genéricos y se definen los criterios que deben aplicarse a cada uno de estos. Esto es por la necesidad de armonizar los criterios para todo el margen terapéutico y dosis crítica aceptados internacionalmente para fármacos de estrecho margen terapéutico y disminuir la posibilidad de falla de un tratamiento. Dentro de este acuerdo está el artículo primero. En esta reforma del artículo primero, en la fracción 3, se acuerda determinar el tipo de prueba para demostrar la intercambiabilidad, donde establece que medicamentos como soluciones acuosas, gases y medicamentos de administración oftálmica, ótica, nasal, oral, tópica y rectal, no sistemáticos, su absorción no representa riesgo en base del análisis de investigación, por lo tanto, a estos solamente se le hace una prueba de intercambiabilidad que se refiere a el tipo A. Más adelante vamos a ver por qué es tan importante la clasificación que cada una de las pruebas tiene. En este caso, todas las pruebas A significan, como se menciona, estas no requieren someterse a pruebas de disolución o bioequivalencia. Dentro del artículo primero tenemos el inciso 2 que abarca aquellos medicamentos sólidos orales que no cumplen con los criterios señalados en la fracción 1 y fracción 3 de este acuerdo, es decir, requieren de una prueba de perfil de disolución para demostrar la intercambiabilidad. Para esto, los perfiles de disolución deben ser las establecidas en la FEOM y sus suplementos vigentes. Cuando en estos no aparezca la información, podrá recurrirse a farmacopeas de otros países cuyos procedimientos de análisis se realicen conforme a especificaciones de organismos especializados. Por ejemplo, la farmacopea del Gold Standard. Esto quiere decir la prueba de bioequivalencia a la que se considera estándar de oro o bien estudios clínicos que demuestran seguridad y eficacia del producto. En esta relación se establece como el artículo segundo del presente acuerdo para la prueba de intercambiabilidad. En algunos casos especiales se les denominará B con asteriscos. Esto tiene que decir o significa 3 condiciones de pH. El inciso 3 determina si un medicamento deberá ser sometido a bioequivalencia. Se seguirán los siguientes criterios y tienen el primer criterio, que es la forma farmacéutica. Todas las formas farmacéuticas orales de liberación inmediata de acción sistémica, las de liberación modificada, las no orales, las emulsiones, las suspensiones, todas estas caen bajo la primera, que es la forma farmacéutica.
Después tenemos el criterio número 2, que es el margen terapéutico estrecho y dosis crítica. Para la evaluación de la intercambiabilidad de medicamentos que contienen fármacos de estrecho margen terapéutico y dosis crítica, se deberán considerar aquellos fármacos definidos como estudios preclínicos que se encuentran en relación de la dosis letal 50, DL50, y la dosis efectiva, DE50, que es menor a 2, o, en su defecto, utilizar la relación entre la concentración tóxica 10 y la concentración efectiva al 90, o bien la relación entre la dosis tóxica 10 y la dosis efectiva 90. Los fármacos de dosis crítica son aquellos agentes terapéuticos en los que las pequeñas modificaciones en dosis administradas o pequeñas variaciones en la concentración en el organismo pueden provocar fallas terapéuticas graves o bien reacciones adversas graves. También tenemos el criterio 3 de grupo terapéutico, que son todos los medicamentos que pertenezcan al grupo terapéutico de mantener concentraciones plasmáticas estables y ser utilizados para el tratamiento de padecimientos graves como son los antibióticos, los hormonales, los oncológicos, inmunosupresores, hipoglucemiantes o bien cualquier farmacocinético mediante la vía no lineal de acción sistémica, presistémico o información sobre su farmacocinética. Todos estos pertenecen o se identifican con la letra C, y en estos casos hay casos especiales que en este acuerdo se mencionan C con un asterisco, 2 o 3, lo que implica que es una secuencia para asignar determinados medicamentos a la prueba de intercambiabilidad, y a esto deberá de existir suficiente prueba de bioequivalencia para poder eliminar o que no se encuentre ningún supuesto alteración. En esta clasificación C, además de las pruebas de bioequivalencia, también pueden ser C con un asterisco, que son las pruebas especiales, que son bajo el Consejo de Salubridad General y bajo el COFEPRIS. C con 2 asteriscos, que serían los ensayos de no inferioridad, acompañado de un programa de farmacovigilancia intensiva. A estos normalmente se les llaman ensayos de fase 3, donde es importante que el gold standard o el medicamento de referencia y el genérico tengan las mismas características de criterios de inclusión y de exclusión en el protocolo para poder así demostrar la no inferioridad. También tenemos C3 asteriscos, que es el estudio de farmacodinámico en pacientes también, y el C4 asteriscos, que es un ensayo, el famoso PKPD, en voluntarios sanos. Aquí es muy importante realizar las pruebas C en lugar de B en conclusión de intercambiabilidad, y esto tendrá una validez de acuerdo a la bioequivalencia siempre y cuando se haga versus el estándar de oro. Dentro del mismo acuerdo se tiene el anexo número 1, que es un algoritmo para determinar el tipo de prueba de intercambiabilidad. Una vez que tenemos el medicamento, es importante saber si es solución, si es gas, si es medicamento administrado por vía oftálmica, como se mencionó anteriormente. En caso de ser sí, entonces la prueba que le aplica será una tipo A, es decir, no requiere someterse a pruebas de disolución o bioequivalencia. En cambio, si no es así, entonces tendrá los siguientes criterios: revisar la forma farmacéutica, el margen terapéutico estrecho, la dosis crítica. Si esto es así, le corresponderá la C, que es prueba de bioequivalencia, o bien una prueba con un asterisco, que es la prueba especial, en base a las guías de Consejo de Salubridad General y de COFEPRIS. De ser no, entonces requiere un enfoque farmacodinámico. Si sí se requiere, entonces vamos al C3 asterisco o C4 asteriscos, en los cuales es un estudio farmacodinámico en pacientes, o bien en farmacodinamia, pero en voluntarios sanos. En caso de no ser o de no requerir un enfoque farmacodinámico, entonces la respuesta es no, y es un C2, donde será necesario un ensayo de no inferioridad acompañado de un programa de farmacovigilancia
intensa o intensiva. Si esto no es ninguno de los criterios, entonces necesitará una prueba de perfil de disolución como sustituto de la bioequivalencia. Aquí es donde está la famosa FEUM que se vio, donde se requerirá una prueba B en el caso de que requiera una prueba de perfil de disolución, o B3, que aquí entra el casos especiales, donde será atribución de CSG la asignación de prueba correspondiente. Los estudios de bioequivalencia son la principal herramienta considerada para demostrar de manera reducida que un medicamento genérico cumple con las mismas características de calidad, seguridad y eficacia que un medicamento de referencia, considerando importante la intercambiabilidad de un medicamento a otro. Los parámetros farmacocinéticos sobre los que se basa la afirmación de bioequivalencia se calcula a partir de la curva de las concentraciones del fármaco durante el tiempo en el que se extraen las muestras a partir de la administración de cada una de las formulaciones. Es decir, dos fármacos, el genérico y el de marca, que tienen un efecto similar en el organismo. A estos estudios normalmente se les llaman ensayos clínicos fase 1, que son aleatorizados, cruzados y no cegados, tienen aproximadamente entre 12 y 40 voluntarios sanos y se miden, como se menciona, las variables principales que son de concentración plasmática. Para poder determinar que la prueba es bioequivalente, podemos concluir que dos tratamientos no son diferentes entre sí si el intervalo de confianza del 90% de la relación de una medida de exposición logarítmica transformada, como Cmax, cae completamente dentro del rango 80 a 125%. Dos medicamentos son bioequivalentes si ambos alcanzan la circulación sistémica de modo similar, logrando las mismas concentraciones en la sangre, es decir, son igualmente biodisponibles y en consecuencia su eficacia y seguridad son las mismas. Por tanto, hay mitos versus realidad. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre el bioequivalente y el genérico? Los principios activos son los mismos, sin embargo, esta no es la característica que define a los medicamentos bioequivalentes. Todos los medicamentos genéricos tienen el mismo principio activo que el medicamento original o el de patente, pero solo los bioequivalentes aseguran que el efecto en el paciente será el mismo, es decir, la cantidad del principio activo entre diferentes lotes de un mismo medicamento puede ser de hasta el 5 más menos por ciento, y esto se considera bioequivalente. Los ensayos de bioequivalencia tienen como objeto demostrar que el intervalo de confianza del 90% en relación al genérico y al de marca tiene las mismas métricas farmacocinéticas entre las dos formulaciones, es decir, entre el de la prueba y el de referencia. Y de un fármaco está completamente incluido en el intervalo de aceptación el 0.80 o 1.25. De tal manera que la pregunta más común entre los usuarios es ¿por qué son más baratos los genéricos que los de marca? Bueno, los medicamentos genéricos por lo regular son más económicos que los de patente porque a esto se debe a que el precio de la sustancia activa es reducido y se origina a partir de que el de marca o el de patente tuvo 20 años de exclusividad donde le permite la ley amortizar todos los años de inversión que tuvo que hacer para realizar los estudios de desarrollo, tales como los preclínicos, clínico de fármaco, es decir, toda la implementación de investigación. Esto hace que el producto genérico haya podido ser o buscar ser similar al de patente a un costo sin que tenga que pasar la investigación, el desarrollo e incluso la promoción del mismo. Entonces, el laboratorio genérico en realidad solo está asumiendo los costos de producción
y, en este caso, la investigación de bioequivalencia o pruebas de bioequivalencia para demostrar su no inferioridad. En cambio, el producto de marca o el de patente tuvo que haber pasado por desarrollo, los estudios preclínicos, estudios fase 1, 2, 3, además de tener que hacer inversiones económicas grandes. Se sabe que de cada 10 desarrollos, solamente uno es posible que llegue a fase 1. Es decir, que los medicamentos genéricos son fármacos que salen al mercado una vez que caduca la patente del fármaco de marca. Y con esto tiende o pierde la exclusividad de la explotación que tuvo 20 años en el mercado el medicamento de patente. El medicamento genérico y medicamentos de marca deberán de ser, como se mencionó, iguales en eficacia, en seguridad y en calidad. A continuación, les dejo 5 videos de perfiles de disolución donde se llevará y ustedes podrán conocer a fondo cada una de las pruebas, de las características que tendrá que tener de acuerdo a la clasificación cada producto. Gracias.